Amigos del Círculo Magenta, este día aquí con ustedes, Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Rodrigo. Director en Código Magenta. Y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. ¿Qué tal, Ramón? Alex. Pues es un día hoy de casi de cuadrarnos. Es correcto. Frente al uniforme verde olivo, creo que ha estado de moda desde los Guacamaya Leaks, pasando por varias etapas en los últimos meses hasta desembocar ahora en la descubrimiento de la compra de un departamento de lujo por parte del general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa. Y bueno, pues ¿qué ha despertado toda esta situación? Pues un amplio debate a nivel nacional sobre pues, lo que siempre se ha dicho, el empoderamiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado a los altos mandos castrenses. Segundo, la profanación del uniforme verde olivo, Claro. que decíamos en este país, solíamos decir, por lo menos hasta mi generación, de que en este país había 3 entidades intocables. Claro. En este orden: 1, la Virgen de Guadalupe; 2, el presidente de la República; y 3, el secretario del Ejército. El ejército. Así claro. es. Implícitamente el secretario de la Defensa. Sí. Bueno, pues el presidente ya quedó bastante tocable, porque ya el manoseo sobre lo que ha dicho, porque él mismo desacralizó la figura presidencial, Andrés Manuel López Obrador, pues pasó ya a ser alguien bastante profanado. Y ahora que el presidente llenó de privilegios al ejército mexicano, dándole, no a manos llenas, a bolsas llenas, miles de millones de pesos, sin transparencia, sin rendición de cuentas, argumentando la seguridad nacional para guardar esas cuentas durante 5, 7, 10 años. Pues hombre, ¿qué es lo que ha traído esto? Pues muy sencillo, que todas las obras civiles que se le han entregado al ejército pues han terminado por ser pues un barril sin fondo para muchos, y lamentablemente dentro de estas suspicacias pues aparecen primero con los Guacamaya Leaks, los famosos compras, las famosas vacaciones familiares del secretario y su familia, en donde pues utilizó costosos jets privados, hoteles de lujo, Recursos humanos de los militares para organizarle a todo el... Así es. A una agencia de viajes. Se le llama entourage. El entourage. El entourage. Sí, el entourage verde. El entourage verde. Y bueno, y ahora ha culminado con esta revelación de Mexicanos contra la Corrupción, su investigación, en donde pues presentan este departamento en uno de los fraccionamientos más aspiracionistas y más fifís de la Ciudad de México, como lo es la zona de Bosques, en donde pues solamente la gente auténticamente fifí puede vivir. Es decir, el general ya se inscribió ahí como, a menos que lo haya comprado para rentarlo, cosa que sería pues todavía más cuestionante. ¿Cómo dejar tantos millones? Se habla de que en esa zona los apartamentos pueden llegar a valer 30, 40 millones de pesos. Sí. Entonces, la pregunta ahorita es, a ver, ¿qué está pasando, Rodrigo, con esta situación en el que el verde olivo se tiñe de tizne en una situación cuestionable que por lo menos huele a descrédito y quizá tenga visos de corrupción? O sea, el verde olivo ya encontró que mientras no existan contrapesos va a poder seguir operando a sus anchas. Y no me refiero al contrapeso del presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador es quien les ha atribuido estas nuevas facultades que antes correspondían a tareas civiles, particularmente en la seguridad pública. Me refiero al contrapeso, primero de la Suprema Corte, que lo ha hecho valer, al menos donde le tocó en la definición del artículo 5º transitorio de la Ley de Guardia Nacional, pero más importante aún, el contrapeso del Congreso y específicamente el contrapeso de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, donde tendría que rendir cuentas las Fuerzas Armadas y tendría que responder también cuestiones como el uso del software Pegasus, que por cierto la Fiscalía General de la República ya abrió una investigación, pero sobre el uso del software Pegasus durante la administración de Enrique Peña Nieto, específicamente en la Procuraduría General de la República. Actualmente la Sedena es la única entidad en el gobierno mexicano que tiene licencia para utilizar Pegasus y como sabemos,
por la organización Red, lo ha utilizado y lo ha desplegado en activistas de derechos humanos, en Raimundo Ramos, lo ha desplegado en Santiago Aguirre. Todas estas cuestiones de darle carta libre al ejército, el presidente no puede negar que sí estamos en una abierta militarización. El hecho de que el presidente haya puesto en el centro a los militares, en muchos sentidos, ya lo discutimos por qué, pone también en el centro, ya existe una Casa Blanca, ¿sí? El sinónimo de la corrupción priista y demás, ya existe una Casa Gris, ¿sí? Que es de estos tufo de corrupción que tendrían el hijo de Andrés Manuel, y ahora viene la Casa Verde, ¿no? Y la Casa Verde... Departamento Verde. Bueno, el Departamento Verde, pero finalmente el DEPA Verde. Pero finalmente lo que a mí me llama mucho la atención es los vicios corruptores de Peña Nieto, de cualquier político que la 4T alguna vez señaló, son los mismos que tiene esta administración. Es decir, opacidad, ¿sí? No se declara. Número 2, relacionados con proveedores directos a los que tiene acceso la Secretaría de una empresa que, por cierto, las dueñas son hijas de un general retirado. Si recuerdan, la casa de Peña Nieto habría sido regalada, cedida, vendida por otro contratista, por Armando Hinojosa, Grupo IGA. Por Armando Hinojosa. Número 3, cuesta menos de lo que realmente cuesta. ¿Sí? Bueno, en el papel oficial. En el papel oficial, es decir, un departamento de 9 millones contra 30 millones. Es decir, este halo de pureza que el presidente quiere poner sobre las Fuerzas Armadas, en ese sentido de ellos son el último resquicio de la honestidad y del pueblo bueno, se viene abajo totalmente. Es decir, el mismo modus operandi de Enrique Peña Nieto es el mismo modus operandi que habría seguido el general secretario, ¿no? Entonces, creo que eso derrumba muchos mitos de la política y la corrupción, y cómo pues los militares podrían estar igual que cualquier priista de la vieja guardia, ¿no? A mí lo que me llama la atención, a ver, no digo que sea la primera vez que un general sea cuestionado porque tenga o no tenga propiedades, etcétera, etcétera. Y hay generales que han acabado en la cárcel, como el general Rebolledo, ¿no? Rebollo, perdón. Rebollo. O sea, se han juzgado, han terminado en la cárcel. Así es. ¿Verdad? Entonces, aquí la cuestión es que el gobierno de la Cuarta Transformación, que con su abanderado Andrés Manuel López Obrador enarboló la bandera de la no corrupción, del desprecio a la corrupción, empieza a entrar en sus últimos meses de vida, año y medio de vida, claro, 18 meses de vida, en una situación muy delicada de denuncias, ¿sí? En áreas que normalmente no estaban en el ojo público, ni señaladas, ni eran tan obvias. Bueno, y a eso voy. ¿De dónde viene esta filtración o de quién es este mensaje de esta filtración? Así es. Y hay un paralelo, yo creo, entre la Casa Blanca y el DEPA Verde. Porque muchos interpretaron en la Casa Blanca un mensaje. Los americanos recordarán que Grupo IGA era parte de este consorcio con China Railway Construction Company. Era la entrada de Beijing a los proyectos de infraestructura mexicanos. Así es. Y la administración Obama le dice al gobierno Enrique Peña Nieto: China no puede entrar al patio trasero de Estados Unidos. IGA, que es muy cercana a la casa presidencial, no puede ser socio de los chinos. Y si no lo entienden, ahí hay un primer aviso. Ese primer aviso, que resultó ser la Casa Blanca, a la postre le costaría al gobierno de Enrique Peña Nieto toda la imagen de ser una entidad, una maquinaria completa de corrupción. La pregunta es si ahora otra vez son los americanos quienes presentan esta filtración del Departamento Verde. Y hay indicios para creer que así fue, indicios puestos sobre la mesa por el propio presidente López Obrador. Cuando surge Guacamaya Leaks, el presidente López Obrador sugiere que es el departamento del Pentágono quien es el que está infiltrando a la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo dijo abiertamente en una conferencia mañanera. Y cuando sale el escándalo de los viajes del general, él lo desprecia y dice, bueno, eso es algo que está promoviendo la DEA y se lo está entregando a medios mexicanos. La pregunta es, ¿el presidente López Obrador
tiene información de que los americanos evidentemente le están enviando este tipo de mensajes? A ver, buen cuestionamiento. Yo creo que vas por la ruta correcta. Claro. Pero yéndonos al cuestionamiento de Rodrigo, no olvidemos algo muy importante. Tenemos ya casi desde que empezó el sexenio, ojo, en que las labores de la Secretaría de la Defensa no son bien vistas en Washington, no son bien vistas en el Pentágono, no son bien vistas en el Congreso. Reiteradamente el general secretario Luis Crescencio Sandoval ha sido marginado de reuniones clave entre entidades similares por falta de confianza. Hemos dicho aquí en este espacio que el almirante Rafael Ojeda es el que mantiene la secretario de Marina, es el que mantiene la relación con Estados Unidos. El general secretario de la defensa no tiene ni esa cercanía ni esa confianza. Sí. Por tanto, lo que dice Rodrigo es muy en el camino adecuado, en donde se está diciendo, a ver, vamos a empezar por lo que estamos hablando. Sí. ¿Dónde está la Secretaría de Defensa en el combate al narcotráfico? Y, ¿Con sí, qué claro. cárteles está operando y a quiénes sí está atacando y a quiénes no está atacando? Recordemos, Ramón, que esa relación llegó a su punto de mayor tensión en la detención del exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, a quien posteriormente en un arreglo completamente extrajudicial con el procurador de la administración Trump, Bill Barr, pues se deporta a México y en México se le exonera completamente. Pero eso marcó un antes y un después en la relación del ejército. ¿Qué marcó también un antes y un después? La salida del almirante Ortega Siu, que era el único almirante y el único representante de las Fuerzas Armadas a quien le encargaban estas tareas sensibles de detenciones de objetivos de alto perfil. ¿Y cuál es el reclamo en este momento número 1 de Washington? Que no hay detenciones de alto perfil. Claro. Y la iniciativa en el contexto por parte del Congreso norteamericano de declarar el fentanilo como un arma química. Claro. Y eso creo que es un hito que no se debe dejar pasar en relación a la tensión que existe. Recordemos algo muy importante. En esta guerra contra el fentanilo. Recordemos algo muy importante. Sí. ¿Por qué George Bush entró con las Fuerzas Armadas a Irak en los tiempos de Hussein? Claro. Estamos hablando estaba buscando armas químicas, claro, armas letales que podían ser utilizadas en una guerra química. Sí, la iniciativa que ya presentaron los republicanos de convertir el fentanilo, declararlo abiertamente, un arma química que está siendo introducida con los precursores chinos. Y que sí tiene un alto grado de apoyo bipartidista también. Ah, claro, por supuesto. Sí. Pero aquí, ojo, el planteamiento es, ¿por qué arma química? Porque son precursores que vienen de China, no como fentanilo, como componentes químicos. Y con una intención terrorista. Que se integran casi. aquí, claro, con una intención que es matar, es una guerra, o sea, matar jóvenes adictos. Así es. Que quizá la marihuana o la cocaína no los hubiera matado como lo está matando hoy el fentanilo. Entonces, hay toda una argumentación en torno a eso que va a propiciar una mayor y más elevada atención. Claro, o sea, un senador Kennedy con un apellido que recuerda muchas cosas, hablando muy fuerte, atacando a la inactividad de la DEA. Número 2, las imágenes de la Guardia Nacional levantando muros, regresando a miles de migrantes. Número 3, la declaración de los narcos como terroristas y ser tratados como terroristas. Tienen a los principales capos guardados en prisiones federales, es decir, el que no vea lo que se está cocinando de aquel lado y ahora esta, no quiero decir ataque, esta revelación al general secretario, pues adquiere un sentido en el que no solamente es una revelación periodística, ¿no? Puede tener algún mensaje. No, totalmente, es un mensaje político con dedicatoria. También hay otro componente que quisiera agregar,
que ya se está definiendo en este momento cuál va a ser la sucesión dentro de Sedena, que es una sucesión dentro de la sucesión. Ahí también hay mensajes y hay complicidades con Washington, y yo creo que ese va a ser el gran tenor de cuáles van a ser las limitaciones o los excesos de la militarización en este país. Pero recordemos algo. La tradición indica que los altos mandos de la Sedena, entiéndase los quienes ya fueron secretarios de la defensa, Así es. suelen reunirse y presentarle al nuevo mandatario, Una lista. al presidente entrante, una lista de cinco generales que tendrían el beneplácito de los altos mandos para que cualquiera de ellos fuese general secretario. Y recordemos qué pasó en esta ocasión con el presidente López Obrador. Se rompió el protocolo. Se rompió el protocolo, ¿por qué? Porque el presidente dijo, yo no quiero listas limitadas. A mí me ponen a todos los generales que son jefes de la zona. Claro. Y en ese momento Luis Crescencio Sandoval estaba en el penúltimo Nuevo lugar. León. Y era el penúltimo lugar de la lista. Y ese penúltimo lugar en la lista fue el que fue seleccionado por el presidente López Obrador. Se habla de que por recomendación del general Audomaro Martínez, que estaba en inteligencia, para que de una u otra manera la defensa y la inteligencia terminaran siendo... Y hay que decirlo hoy. Hoy Audomaro y Luis Crescencio Sandoval son los dos controladores absolutos del aparato de inteligencia mexicano. Ya no hay aparato de inteligencia civil, ya es el CNI que controla a Audomaro y el Centro Militar de Inteligencia, que le reporte directamente al general secretario y que tiene como uno de los principales funcionarios precisamente al hijo del general secretario. Bueno, pues yo creo que aquí podemos cerrar parafraseando el título del libro de Gabriel García Márquez, el querido Gabo. Ese libro titulado El general no tiene quien le escriba. Yo le sumaría, pero sí quien lo defienda. Claro. Y quien le enmiende la plana. Y bueno, pues el otro escandalito de la semana fue este nado de dorso, nado de pecho, nado de mariposa, nado de muertito, como lo titulamos en algún video aquí en Código Magenta, en donde pues básicamente tenemos este debate, primero de por qué el equipo de natación artístico fue a ese campeonato mundial o Copa Mundial, como le llamen, conquistó 3 medallas de oro y una de bronce. Y bueno, pues al ocurrir aquello, obviamente, pues el presidente se congratuló de que las mexicanas hubiesen ido, etcétera, y se tomó para sí la presunción de las medallas e inmediatamente recibió el reclamo, por supuesto, del propio equipo y de la gente que lo rodea, puesto que se conoció que ese patrocinio de ir a Egipto a concursar, a competir, pues había sido financiado nada más y nada menos que por la Fundación Telmex de Carlos Slim, a través de Arturo Elías Ayub. Y de una u otra manera, pues el $1,000,000 que se necesitó para ir allá, no lo puso la CONADE ni ningún comité deportivo de México, y entró en un jaloneo el asunto, en la cual el presidente terminó diciendo que, pues, bueno, pero 6 de las 10 nadadoras trabajan en la Secretaría de la Defensa. Tienen sueldo, son militares, claro. A ver, presidente, con todo respeto, eso es un sueldo, eso tiene un propósito. Acá de este lado están los viáticos, los monumentos para ir a un viaje. De un sueldo de 10, 12 o 15 mil pesos mensuales, no sale en todo un año un viaje para ir a estar a Egipto. Pero, sin embargo, aquí se esconde algo muy curioso, muy perverso, en el cual mucha gente se le quiso ir a la yugular a Ana Gabriela Guevara, diciéndole que ella le cerró la válvula y que no dejó pasar el dinero, y alguien más está diciendo, no, cuidado, no se vayan con la finta, esto es una situación que tiene que ver con la Federación de Natación, que está en un conflicto muy serio, y que por tal situación no está acreditada, y por tal situación, de acuerdo a las reglas del juego, no se le pueden dar recursos, y es una situación en la cual, pues no es que la CONADE no quiera dar el recurso, puede. Simplemente no puede, porque no están dadas las condiciones. Rodrigo, tú que hiciste una nota al respecto, las atletas están completamente atrapadas en un conflicto político de alto perfil
que por un lado tienes a Ana Guevara en la CONADE, respaldando a Kirill Todorov, quien es todavía el presidente de la Federación Mexicana de Natación. Kirill Todorov, que está vinculado a proceso en un caso de peculado de 155 millones de pesos. ¿Qué significa vinculación a proceso? Significa que apenas se van a desahogar las pruebas, pero la Fiscalía Anticorrupción ya puso su tesis y dijo: Todorov es culpable de desvío de recursos públicos. Y del otro lado, ¿quiénes están? Están los retadores de Ana Guevara, que son Nelson Vargas, un expresidente de la CONADE en el sexenio de Felipe Calderón. Está también María José Alcalá, que es la presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Es decir, estas dos grandes instituciones del deporte mexicano están en absoluta tensión. Y en medio quedan los atletas. ¿Qué significa eso para la Federación Mexicana de Natación? Acusan desde la CONADE y desde el entorno de Todorov que Alcalá y Nelson Vargas acuden a lo que antes era la FINA, que es World Aquatics, que es el órgano internacional que rige el deporte acuático, para pedirles que destituyan y desconozcan a Kirill Todorov, lo cual hacen. Y aparte de eso, se hace una recomendación para nombrar un comité estabilizador que tome cargo de la Federación Mexicana de Natación. El problema es que ni los estatutos de la Federación Mexicana de Natación, ni tampoco la ley que rige a la CONADE establecen que la CONADE le puede entregar dinero a esta comisión. Entonces, mientras no se ha nombrado un nuevo presidente en la Federación Mexicana o no se resuelve el asunto legal y se le regrese la autorización internacional a Todorov, no va a fluir el dinero, que sí ha fluido, porque en esta administración se le ha dado al equipo de nado artístico, de natación artística, alrededor de 40 millones de pesos por diferentes conceptos. Unas cuestiones son becas, otras cuestiones son estímulos, otras cuestiones tienen que ver con salud, con estímulos el CAR. importantes, Rodrigo, que salieron de aquella famosa venta de la casa de Shenli Yegón. Así es, estímulo presidencial. Al financiero. Es correcto. Bremer. Que lo hicieron a través de Bremer. Que lo hicieron a través de Carlos Bremer, y obviamente ese dinero, que fueron 200 y pico de millones, terminaron en un fondo que se supone que, no se supone, realmente ahora lo vemos, sí fue a parar al deporte, y lo que se hizo en aquel entonces fue premiar a los medallistas con $1 millón de pesos, claro, a cada medallista de oro, 750,000 pesos a cada medallista de plata y 250,000 a cada medallista de bronce. Y el tema es que este conflicto político acabó de tajo con todo el financiamiento, entonces todo se paralizó absolutamente. Si tú ves los 3 años anteriores, hay flujo correcto, sobre todo en el 19. Exacto. Y en el 23 se para absolutamente. De tajo. Es decir, pasan de 2019 de haber erogado 15.5 millones de pesos al equipo a solo 1.9 millones en 2023. Ahora, en favor de Ana Guevara hay que decir algo, ¿eh? Ana Guevara, cuando llegó, cuando empezó el gobierno de Enrique Peña Nieto, el presupuesto de la CONADE era de 9,000 millones de pesos. ¿Sí? Llegó este gobierno, y este gobierno ya con Ana Guevara, el presupuesto va en 2,100 millones de pesos. Es decir, hay un recorte del 450%. De esos recortes franciscanos, draconianos que ha implementado el presidente, en el que el deporte ha sido golpeado. No decimos, porque Rodrigo dijo muy correctamente, que sea el caso de la natación artística, porque tiene un ingrediente de política de federaciones, sí, y de broncas entre el Comité Olímpico Mexicano con María José Alcalá y con el asunto de la CONADE de Ana Guevara. Y hay un punto también muy importante que dicen: ¿por qué no ha destituido la CONADE a Kirill Todorov? Realmente la CONADE no tiene injerencia sobre las federaciones. Las federaciones son privadas, son asociaciones civiles. ¿Y por qué la gente de la Federación Mexicana de Natación no ha destituido a Kirill Todorov? Y hay dos grandes razones. Una razón, está bien, la CONADE ha operado para proteger en cierta medida a Todorov, pero por otra parte, los críticos de Todorov no han reunido los votos suficientes para convocar a una asamblea y poder destituirlo, y por eso la cuestión sigue atorada. Lo que a mí, no que me guste del caso, pero es un reconocimiento a estas chavas deportistas con ese espíritu, es levantar la voz y alzar la voz de lo que ven mal y lo que ellas no entienden como un gobierno. Entiendo que haya grillas en la CONADE y demás, pero esos son mensajes bien importantes que, por ejemplo, la oposición no ha podido articular, ¿no? Y habla de cómo este gobierno está ahogando muchos esfuerzos de muchos mexicanos
que padecen o que luchan. Yo no recuerdo una historia de éxito de un mexicano que haya dicho gracias al apoyo del gobierno. Es muy difícil encontrarte, y así te puedes encontrar por este ahogamiento de recursos. Pues sí, ahorita son las nadadoras, pero un tiempo fueron los niños con cáncer que no tenían medicinas. Los becarios del CONACYT. Otros fueron los becarios del CONACYT. Otro fue la gente que trabajaba en el fondo turístico que desapareció. ProMéxico. Es decir, ilustran muy bien estas historias de estas chavas. Y el reconocimiento de que ganaron y aparte vienen y dicen, pues lo hicimos así, ya está, ¿no? Y entiendo que haya grilla, pero también una labor de las autoridades es facilitar ese tipo de cosas. Y sobre todo del presidente, de que antes de que abra la boca, se informe adecuadamente para que pueda darle al pueblo mexicano un buen reporte de lo que está pasando y no trate de sacar de la chistera del conejo. Decir, pero es que trabajan en la Sedena. Perdón, pero sí, nosotros trabajamos en una empresa privada y no quise que la empresa privada las mandó. Y nomás porque no son beisbolistas, ¿sí? Porque si fueran beisbolistas, pues hasta les hubieran montado gimnasio con todos los carriles del mundo, ¿no? Entonces, creo que esto pinta a este gobierno que ahoga, no permite que nadie, la gente que está tratando, porque luego son aspiracionistas, fifís, luego son deshonestos, no honrados, y demás. El reconocimiento de estas chavas es un logro súper importante. Claro. Y entiendo el asunto de la grilla y los conflictos, pero pues como autoridad tienes que trabajar para facilitar y desatar. La pregunta, Alejandro y Rodrigo, es ¿cuántas federaciones deportivas Imagínate, ese es el modelo mexicano en una situación? Imagínate. ¿Por qué esa dicotomía de tener, por un lado, federaciones de manejo privado a las que se le asignan dineros públicos? Así es. ¿Quiénes? Y de repente salen los personajes que están dirigiendo las agrupaciones y son personajes que están entronizados por años. Sí. Caciques deportivos que de una u otra manera establecen sus feudos. Sí. Ellos dicen quién va, quién no va, cómo van y en qué condiciones van. Se futboliza todo el deporte. Exactamente. Se convierte en una competencia rentista por el control del presupuesto y esa es la realidad que sobrepasa el tema deportivo. Sí, y todos estos dirigentes como Ana Gabriela, como Marijose Alcalá, como el propio Nelson Vargas en su momento, Nelson, pues lo vivieron como atletas, ¿no? Entonces, si hay algo en lo que hay que invertir en este país es en deporte, y no solamente en el deporte favorito en turno. Qué bueno, el béisbol es un deporte fregón, hermoso, que le hacía falta inyectar. Bueno, pues ahorita es natación artística, pero hay una cantidad de deportes y de chavos que están esperando su oportunidad para brillar. Este es un momento, yo creo, de voltear hacia afuera, a ver qué están haciendo los brasileños, qué están haciendo en Corea del Sur, qué están haciendo los cubanos, otros países emergentes comparables con México. No te vas a comparar con Estados Unidos, no te vas a comparar con Alemania, pero sí con otros países emergentes que están teniendo éxito. Y dejar de una vez por todas el modelo de las federaciones que representa un fracaso transeccional en el deporte mexicano. Totalmente. O que se haga un modelo del Estado, con los dineros del Estado, y que se haga un modelo privado, en donde los privados financien y los mejores scores, sean públicos o privados, serán los que se ganen un lugar en los Panamericanos, en las Olimpiadas, en donde sea, en las competencias internacionales. Pero lo que no puede estar pasando es lo que está pasando ahora. Una grilla política, porque es una grilla política, entre dos entidades del deporte mexicano, termine por cerrar una válvula por burocracia los recursos, porque ya se probó que en los 3 años anteriores abundaron esos recursos, 40 millones, como dijo Rodrigo, para ese grupo y ese equipo, que era de los cuales son como 10 millones de los estímulos presidenciales que se dieron de la casa de Shenli Llegón. Busquemos una fórmula para que ojalá ese dinero que se dio de la casa de Shenli Llegón hubiera quedado en un fideicomiso para que cuando haya casos como estos, mientras se restituye o no, si el tipo es culpable o inocente, pues se saque el recurso ahí, y los que no sufren, como tú decías, Alejandro, no son las jóvenes que están yendo con toda su enjundia a buscar su lugar, lo consiguen y se fueron a contracorriente. Y bien por Carlos Saldívar, por la Fundación Telmex,
que hicieron lo suyo. Ojalá más empresarios se más sumaran. slims, en ese sentido, ojalá. En ese sentido, sí. En ese sentido. Ahí déjalo, ahí córtalo todavía, porque no sé qué pasó. No, más slims, o sea, nada más. Yo quisiera saber qué pasó en la comida de las élites del día siguiente, en la mañana del presidente. Pues Ojo, le robó el presidente el martes en la mañana cuestionando el rol de las élites. Y al mediodía, sentado en la mesa, comiendo con las élites encabezadas por Carlos Slim. La plana. Y entonces, en ese momento, pues sentarse a decir, a ver cómo estuvo, Carlos, tú pusiste el lineado de las muchachitas que yo dije que no eran, que sí eran, etcétera. Me hubiera gustado estar ahí más para ver qué se dijeron y cómo terminaron los... Sí, avísame, para que no se me atore el tamalito de chipilín. Exactamente. Bueno, y otro tema que está volviéndose ya cada vez más y más recurrente. Y bueno, Carlos Loret está... no se deja de poner... el renglón. No quita el renglón. Y bueno, son también muchas investigaciones relacionadas con mexicanos contra la corrupción también. Es correcto. Pero bueno, es el caso de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que si tienen grupos de amigos privilegiados que tienen contratos por 100 millones de pesos, que si la casa gris, que si el departamento en Coyoacán. En Coyoacán del asistente de la dueña de la jornada. De la directora de la jornada. Y bueno, esto va increciendo y yo me atrevo a pensar que, por supuesto, siempre... En todos los sexenios siempre ha estado los señalamientos sobre los negocios de los hijos. En algunos casos han sido los hermanos, porque los hijos a veces están muy chicos, han sido los hermanos, y en otras sí han sido los hijos. Recordemos aquel famoso orgullo del nepotismo que era José Ramón López Portillo. Portillo, que de alguna u otra manera, pues, ¿dónde está ahorita? No lo hemos visto, no sabemos qué fue de él. Dicen que está en algún castillo en el Reino Unido, viviendo su vida de retiro después de la muerte de su padre. Pero bueno, en este caso tenemos aquí a Andrés y a José Ramón con todos esos elementos que comienzan a configurar también una cosa que puede ser similar a lo del general Luis Crescencio Sandoval, y que es estos brotes de denuncia contra los hijos del presidente son de generación natural, espontánea y de investigación, o tienen una dedicatoria que viene también pues de lugares donde quieren de una u otra manera intimidar al jefe de la nación. Pues a ver, ya lo vimos, a quien se le atribuía una de estas amenazas era el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y recordaremos que García Cabeza de Vaca estuvo escondido un tiempo, que hasta estuvieron a punto de quitarle el gobierno, de ir por él que se atrincheró en Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria, y de la nada un día aparece tomado en una foto en una aduana de Nuevo Laredo con el presidente López Obrador, donde parecía que ya habían firmado la pipa de la paz. Pues gente de ese entorno comentó, pues algo sabe Cabeza de Vaca de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ese es un mensaje. Recordemos también la cercanía que tiene Francisco García Cabeza de Vaca con Estados Unidos, pero específicamente con Texas, con el gobierno de Greg Abbott, con operadores del Partido Republicano como Nelson Valido. Pues ese tipo de mensajes sí se envían en la política mexicana. Y la pregunta es, ¿hasta dónde llega la influencia de los hijos del presidente López Obrador? Probablemente José Ramón López Beltrán no ha hecho sentir tanto esta influencia en el aparato federal. Pero Andrés Manuel López Beltrán, su círculo de amigos, sí están insertados en el aparato de la burocracia federal. Gente como Juan Carlos de Botón en la Secretaría de Hacienda es un puesto importantísimo. Gente también que pasó por Segalmex y que es parte de esta red que ahora Latinos denuncia y que está cuestionada, que este personaje de apellido Buentello que firmó contratos para entrega de leche en polvo que pues nunca se concretaron a ciencia cierta, que fue parte de esta trama de desvío de recursos públicos vinculada a Venezuela. Bueno, esos son los cuestionamientos fuertes que están pesando en este momento sobre los hijos del presidente. Y no olvidemos tampoco el caso de la Casa Gris con Baker Hughes, que toca tangencialmente también a Grupo Vidante de Daniel Chávez. Es decir, hay una red de intereses muy compenetrada que no se puede ignorar en este sexenio. A ver,
Alejandro. Híjole, lo que preocupa es que el presidente no se le ven ni visos de generar una investigación en algo que le es incómodo. Independientemente que si hay alguna señal de corrupción o no. O de conflicto de interés. O de conflicto de interés. El presidente ya se atrincheró en su corte, su tremenda corte, en las mañaneras. Él ahí es donde juzga. Me llamó la atención la aparición de Laida Sansores. Sí, y el discurso. Porque ya tiene sus fiscales, ¿no? Él Claro. ahí se pone como juez, presenta pruebas de los que él quiere acusar, saca de la UIF y saca de Hacienda datos, los presenta al gran electorado y cuando quiere atacar pone a sus fiscales, ¿sí? A Laida un día, a Adán el otro, y se pone a hacer casos, pero no se le ven visos. Esa parte, si recuerdan, Andrés Manuel comenzó con estos expedientes fuertes contra Emilio Lozoya, contra toda esta, cuando la fiscalía funcionaba y hoy la fiscalía no se le ve. Que por cierto, Emilio Lozoya a punto de alcanzar un acuerdo reparatorio por apenas $10 millones, que es un acuerdo reparatorio ilegal, que hay que decirlo. Absolutamente. Aquí la cuestión es que el presidente juzga lo que cree que es juzgable, ya sean sus hijos de sangre o sus otros hijos, porque también lo que acabo de ver es que le dieron un premio con dinero a la mamá de Claudia Sheinbaum. En cualquier otro sexenio, discúlpenme, pero a una candidata presidencial elegida por el presidente hubiera sido un escándalo mayúsculo. A ver, hasta Carlos Salinas de Gortari, no quiero decir metió a la cárcel a su hermano, pero terminó en la cárcel el hermano de un presidente. ¿Sí me explico? O sea, entonces, creo que es bien preocupante que el presidente ya se adueñó de este aparato de justicia, ya no hay quien le haga un contrapeso. Sí, pero tú lo ves en eso, no solamente con los hijos. Sí. Acabamos de hablar del general. Con los otros hijos. Acabamos de tocar el caso de Segalmex. De Segalmex. Por Valle. Y no pasa nada. El hijo de Manuel Bartlett con contratos federales. Y cuando no se quiere hablar, la no se esposa calla. de Manuel Bartlett interviniendo en los proyectos más importantes de la Comisión Federal de El Electricidad. esposo de Rocionale. El esposo ¿Y de hay algún Rocionale en Dos expediente? Bocas. ¿Hay Ninguno. algún expediente? La regla es acércate a la 4T. Si eres de la familia de la 4T, no va a pasar absolutamente nada. Creo que esa es la parte, ese estilo de gobernar, esa forma de juzgar, esa forma de operar el gobierno, nos debería tener muy preocupados a todos. Yo creo que esto va a ir increciendo. Yo Sí. creo que vamos a ir viendo poco a poco. Ya están ahí por ahí los expedientes merodeando. Vamos a ir viendo no 100 millones, muchos más situaciones. Se han manejado muchas versiones, muchas de ellas ya pegadas con ciertos datos, informaciones. Repito, esto va a ser parte de todo el acompañamiento que venga rumbo al 2024. Claro. Porque no podemos descartar también que en todo esto tiene que ver la el ingrediente sucesión. sucesorio Claro. para poder desacreditar al máximo, ¿verdad? Sí, El partido en el poder. Claro. Que es una acción siempre natural que se da, pero lo más importante no es que se dé la acción, sino que venga acompañada de mucha información. Claro. En donde cuidado con que las cosas salgan de control, porque podríamos estar ante una ida de algunos de los personajes que hemos mencionado ya directamente a un juicio por enriquecimiento inexplicable, uso indebido de funciones, Claro. acciones ilegales de diferente índole, más allá del conflicto, el simple conflicto de interés, que sí le pegarían en la línea de flotación Claro. abiertamente a lo que es la familia presidencial, entendiendo, como tú dijiste, la familia presidencial a todo ese entourage Claro. cercano, no únicamente a los consanguíneos, Así es. sino a los que se sienten Hijos, parte de la hijos, familia. y exactamente, de el presidente López Y Obrador. tienes razón, y el silencio puede estar ahí el secreto, la clave del silencio presidencial. Los expedientes han ido creciendo. Con el general empezaron con viajes, ahora están Un departamento y vamos ¿Qué a ver seguirá? si siguen. Igual con los hijos. otros Empezó proyectos. con los chocolates, siguió con la casa de Dallas, siguió con la casa de Coyoacán y ahora Ya son contratos ya federales. son contratos federales. Es decir, quizá el silencio puede decir,
¿qué sigue? No podemos salir a decir algo porque no sabemos que esté allá afuera. Hablabas hace un poco del caso de Raúl Salinas de Gortari. Si a Raúl Salinas de Gortari no lo meten a la cárcel, Zedillo no se puede quitar de encima a Carlos Salinas. Claro. La pregunta es si alguien en el futuro se va a querer quitar de encima a López Obrador y si va a repetir la dosis. Pues estaremos pendientes en las próximas semanas porque esto va a ser un proceso de degeneración muy rápido. O sea, ya se puso... A ver, el nivel de crispación que trae el presidente y que se nota en las mañaneras va directamente proporcional a cuántas veces menciona en la mañanera las palabras Carlos Loret. Que si tiene más dinero que él, que si le cambia lo que tiene toda la familia de López Obrador por lo que tiene Loret, que si Loret está pagado y financiado por los norteamericanos, que está financiado por X, Y y Z, y todo va apuntado hacia Loret, que es un vehículo por donde transitan muchas de las denuncias que están pasando en torno a los hijos del presidente. Claro. Entonces yo creo que ahí se está dando una lucha de poder en el cual el presidente está elevando a Carlos Loret a un one-on-one de tú por tú, y yo creo que como buen periodista, los periodistas ante el reto que se nos pone encima de demostrar que las cosas que estamos publicando son ciertas, pues nos crecemos al castigo. Claro. Y de pronto pueden surgir por ahí más gentes que le lleven a Loret los papeles que está esperando. Así es. La buena noticia es que dijo el presidente que México va a ser un santuario y va a recibir a todos aquellos que luchen por la libertad de expresión. La mala es que se refería a Julian Assange hace un par de días, ¿no? Diciendo que... No a ningún periodista mexicano. No, a ellos no. Se los fue, señores. Hasta la próxima. Gracias.